Titulado el estudio de hoy, Andando en Humildad. Interesante estos 6 versículos que vamos a leer, que el Señor nos ayude en estos 40 minutos para poder desarrollarlo. Y quiero que busquen ahí en Efesios 4, del 1 al 6. Y si gustan pueden ponerse en pie en reverencia a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Vamos a orar. Padre, te adoramos, bendecimos tu nombre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Aquí llegamos al capítulo 4 de Efesios. Nos vienen quedando 2 capítulos más. Realmente interesante esta epístola a los Efesios. Llegamos ahora a una nueva sección en esta epístola de los Efesios. Esta sección trata sobre la conducta de la iglesia, la conducta del cristiano. Los primeros 3 capítulos, 1, 2 y 3, habla, ¿verdad?, del llamado de la iglesia, de la eternidad, de cómo la iglesia fue predeterminada o predestinada desde antes de la fundación del mundo. Habla de nuestra posición espiritual y nuestra posición en Cristo. Ahora, hoy comenzamos con esta sección en el capítulo 4 que habla de el andar del creyente aquí en la tierra. Acuérdese, dice la palabra de Dios aquí en Efesios 1 que nuestra posición es allá. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Eso no es un dicho nada más, es una realidad espiritual. Todo creyente verdadero está su nombre escrito en el libro de la vida y goza, todo creyente verdadero goza de ese privilegio de estar sentado en los lugares celestiales. Pero ahora esta sección del capítulo 3 habla de que el cristiano todavía tiene que pasar un peregrinaje en esta tierra. Y ese peregrinaje en esta tierra debe de ser distinto, su forma de andar, su forma de caminar, su actitud debe de ser distinta a los otros que no han conocido a Cristo. Y ahí es donde trata estos pasajes, ¿verdad? La Biblia aquí, cuando habla del andar del cristiano, habla de un andar terrenal, ¿verdad? Nos encontramos todavía aquí, hermanos, en la tierra. Aquí estamos. Y quiero que entendamos eso, porque Pablo le escribe a los efesios que eran gentiles y les dice: ustedes tienen una posición en Cristo, gloria a Dios. Ahora no se olviden que todavía no estamos allá físicamente. Hace falta que vengan a redimirnos en el cuerpo, que eso es lo que esperamos nosotros, la redención de nuestro cuerpo, ya sea que vayamos porque el Señor nos llama antes, o la bendición de poder ser transformados. O sea que todos nosotros, hermanos, que todavía no hemos visto muerte, tenemos esa oportunidad de no ver muerte. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué lindo sería. Porque dice la Biblia que de un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Pablo en su tiempo lo creía, porque Pablo le dice a los colosenses: y los que hayamos quedado seremos arrebatados. O sea, él se incluía en los que no iban a ver muerte. Pero como no sabemos cuándo será, lo importante es que Pablo decía, no importa, más adelante decía él, no importa, porque si yo me muero acá, yo estoy presente al Señor. Ausente del cuerpo, presente al Señor. Pero mientras tanto, hermanos, tenemos un peregrinaje acá. Y ahí es donde vamos a enfocarnos en estos versículos. Los verdaderos cristianos, a quienes colectivamente llamamos iglesia, porque los cristianos, la iglesia no es un templo. La iglesia la componen los verdaderos hijos de Dios. Esa es la iglesia. Estamos sentados en los lugares celestiales. Dice la Biblia que Cristo es la cabeza del cuerpo
y Cristo está sentado a la derecha del Padre, pero la iglesia tiene que andar por esta tierra en un leve peregrinaje, y eso es tremendo. La iglesia aquí en este capítulo 4 es considerado como un nuevo hombre que vive y actúa en la tierra. Un nuevo hombre, ya no un hombre, el hombre carnal, sino un nuevo hombre. En esta última sección, aquí, prácticamente descendemos al nivel del diario vivir. Es como que si hayamos estado en estos últimos 3 capítulos, estos primeros 3 capítulos, como si hayamos estado allá en el monte Sinaí, ¿verdad? Recibiendo las bendiciones, pero ahora tenemos que bajar a la realidad. Eso es lo que habla el capítulo 3. Muy bien, escogido desde antes de la fundación del mundo y todas estas cosas. Ahora viene la vida práctica del creyente, porque esa condición espiritual que tenemos allá tiene que reflejarse en nuestra vida aquí en la tierra. No hay tal cosa como decir yo soy salvo, estoy ya en los lugares celestiales y mi vida aquí abajo es un desastre. O sea, eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Vamos a ver entonces, muy importante, hermanos, aquí lo que sigue a partir de este capítulo 4, está limitado solamente a aquellos que están unidos a Cristo. Yo quiero que entendamos una cosa, hermanos. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, hay epístola, por ejemplo, esta epístola a los Efesios, no es para los que no son creyentes. Esto es para nosotros, los que somos hijos de Dios. Y a veces nosotros queremos aplicar la Biblia a todo el mundo, pero no, todo el mundo no aplica. Ya vamos a ver por qué. El Espíritu de Dios está hablando aquí a los que son salvos, a los que son hijos de Dios. Si usted o una persona que nos va a ver o va a ver el video no es cristiano, Dios no le está pidiendo a usted que cumpla los mandamientos de esta epístola. Una persona que no es cristiana no puede cumplir los mandamientos de Dios o los mandamientos que Dios estipula en su palabra. ¿Por qué? Porque nos dice esta misma epístola nos dice que sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces usted no le puede pedir a un muerto que haga una obra. No puede. ¿Qué es lo que tiene que hacer primero? Revivirlo. Por eso dice, y os dio vida juntamente con Cristo. Ahora nosotros estábamos muertos, hoy el Señor nos revive, nos da una nueva vida, nos da de su vida, para que nosotros hoy en Él podemos caminar cumpliendo lo que Él nos ha mandado. ¿Ok? Entonces, esto no es para gente que no es cristiana. Si usted no es cristiano, usted tiene que entregarse a Cristo primero. Primero tiene que convertirse a Cristo. La persona que está espiritualmente muerta tiene que recibir primero la vida de Dios. Es interesante, hermanos, que las religiones, la mayor parte de las religiones en este mundo están diciendo, haz algo y serás alguien. Todo el tiempo, todo el mundo, todas las religiones, excepto el cristianismo, todos ellos creen que usted va a lograr algo, o sea, por si usted hace algo. Haz algo y serás algo. Bueno, Dios dice lo contrario. Sea alguien, o sea, sea un hijo de Dios, conviértete al Señor y entonces podrás hacer algo. Porque ¿qué dice el Señor? Incluso, hermanos, las buenas obras que nosotros, después de ser hijos de Dios, hacemos, no son nuestras. Estas buenas obras Dios las preparó desde antes de la fundación del mundo para que anduviéramos en ellas. Pero cuando usted puede andar en esas buenas obras es cuando usted ha nacido de nuevo. Mientras tanto no puede. Usted está muerto en sus delitos y pecados, dice la palabra de Dios. Vamos a leer entonces, vamos a entrar ya a los pasajes. Vamos a ir al 4:1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Qué interesante, hermanos. Pablo les estaba diciendo, hermanos, ya ustedes han sido bendecidos, ya ustedes saben, ya les hablé en los primeros 3 capítulos, que quiero aclarar algo. Cuando los efesios leyeron esto no tenían capítulos ni versículos, era una sola. Los capítulos y los versículos se fueron agregando para una mejor comprensión nuestra. Entonces ellos venían leyendo de corrido, ¿no? Pero acá, gracias a Dios, hoy nosotros podemos tener capítulos y podemos decir, oh, mira, esto se hace aquí hace una división. En los primeros 3 habla de la identidad
en Cristo, para esos nuevos creyentes. Ahora ya les dice, ustedes tenían este privilegio. Este es el privilegio de haber creído en Cristo. No tienen que hacer nada, por gracia sois salvos. Ahora, todo privilegio tiene una responsabilidad. Ahora la responsabilidad como hijos de Dios es poder andar como es digno del llamamiento. Andar como es digno. Aquí vemos que dice Pablo, yo pues preso en el Señor. La palabra pues es conectiva, o sea, conecta con el mensaje que venía hablando Pablo anteriormente. Es una palabra de transición. Yo pues preso en el Señor. Pablo no solo estaba preso físicamente, algo muy interesante, hermanos, sino que estaba encarcelado en el amor de Dios. Fíjense que Pablo aquí no dice yo preso en la cárcel romana, sino que Pablo dice yo preso, ¿en qué dice? En el Señor. Y eso, hermanos, tiene una connotación muy grande para nosotros. Pablo estaba preso y encarcelado en el amor de Dios. Qué bonito, ¿no? Que hoy nosotros somos esclavos, pero ya por amor. Ya le servimos al Señor no por obligación o no para ganar algo, sino porque ya nuestro corazón le pertenece al Señor. Esclavo por amor. Eso es muy importante entenderlo, hermanos, porque bueno, no quiero entrar en cómo era el mundo de los esclavos en aquel tiempo, pero a los buenos amos, los esclavos se sometían ya por amor. Aunque ellos les dieran la libertad, ellos decían, no, tú eres tan bueno que yo me voy a hacer un siervo por amor, te voy a servir por amor. Y qué bonito eso, ¿verdad? Porque a eso nos llama el Señor. Pablo, la norma de vida de Jesús era la norma de vida de Pablo. O sea, Pablo estaba preso en el Señor. Qué bonito eso, ¿verdad, hermano? Que cuando nosotros entendemos que estamos presos en el Señor, no es que yo soy cristiano nada más el domingo, o cuando hay tiempo de iglesia, o cuando estoy con los hermanos de la iglesia, sino que nosotros debemos de ser cristianos como un preso toda la vida. Por ejemplo, yo me pongo a pensar, digo, si yo no hago esto, si yo no sigo sirviendo al Señor y me desligo de todo esto, ¿qué sería de mi vida? Yo no me veo haciendo otra cosa, porque de alguna manera, como Pablo, también nos sentimos presos en el Señor. Pensamos en Él todo el tiempo, como cuando uno está enamorado. Está preso, está cautivo, está pensando siempre, todo nos recuerda. Bueno, eso es lo que dice Pablo, yo soy preso en el Señor. Lo que le interesaba a Cristo, le interesaba a Pablo. Cuando uno está enamorado de alguien, bueno, incluso a mí no me gusta eso, pero si a ti te gusta, me llega a gustar para poder tener bien, ¿verdad? Bueno, está bien, te gusta, porque no es tanto la cosa, sino que queremos agradar a la persona. Bueno, Pablo dice, lo que a Cristo le interesa, a mí me interesa. Y creo que como cristianos es importante que nosotros nos hablemos de eso, ¿verdad? Por ahí hay un dicho que dice, ¿qué es lo que haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Por ejemplo, cuando a usted le dicen una mala palabra en la calle, usted puede pensar, ¿qué haría Jesús? Y eso es un buen pensamiento para nosotros irnos educando espiritualmente. ¿Qué haría Jesús? Bueno, y usted sabe a todo lo que le hicieron a Jesús y qué hizo Él. Los motivos de Cristo eran los motivos del apóstol Pablo. O sea, Pablo era motivado todo el tiempo. ¿Será que le agrada esto a mi Señor? ¿Será que puedo hacer esto? Mi Señor me manda a hacer esto. Le voy a decir algo, hermanos. Los siervos no siempre hacen lo que les gusta. Bueno, creo que nunca. Hacen lo que su Señor les manda. No importa lo que sea, ellos quieren cumplir la orden de su Señor. La visión de Cristo era la visión de Pablo. Fíjense que qué interesante, hermanos, que Pablo era un siervo de Dios, pero Pablo no tenía una visión divorciada de lo que Dios quería. Y digo esto, hermanos, porque hoy hay diversidad de iglesias y de diversidad de pastores, y cada pastor tiene una visión. Dice, no, esta es mi visión y vamos a hacer mi visión. Y cuando usted viene a estudiar cada visión, se da cuenta que no tiene nada que ver con lo que a Cristo le interesa. Cristo no cobraba por los milagros. Nunca usted va a encontrar en la Biblia a una persona que Cristo le haya dicho, ¿sabes qué? Dame algo
y yo te hago algún favor. Es más, el Señor le dijo a sus discípulos: ustedes no cobren, den de gracia lo que han recibido por gracia. Qué interesante eso, hermanos. Un día un pastor me preguntó: pastor, ¿cuál es su visión? No hace mucho, hace como un par de meses. Eso me molestó. Me molestó porque yo entiendo por dónde viene, por dónde venía. Y esto, pues ustedes saben que nosotros tenemos una visión que se acopla a la visión de Dios. Eso es lo que dice nuestra misión y visión de la iglesia. Y yo le dije a él: mira, nuestra visión se acopla a lo que está establecido en la palabra de Dios. Mateo 28, 19 al 20. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y me dijo él: ¿esa es tu visión? Y me dijo: ven, ven. Y me hizo así con el dedo, como queriendo decir: tú no sabes, yo tengo aquí, te voy a vender un libro, te voy a dar un libro, y ahí tú vas a encontrar. Hermano, yo sentí, realmente fue bien difícil para mí. Y le dije: hermano, nosotros no estamos en eso. Porque la visión, y pensando en esto, lo que a Cristo le interesaba a Pablo. Yo preso en el Señor. Hermano, los motivos que tenemos deben ser los motivos de Cristo. Qué tremendo eso, hermano. ¿Le agrada al Señor lo que estoy haciendo? ¿Le agrada al Señor lo que estoy pensando hacer? ¿Quiere el Señor que yo vaya a tal lugar? O más bien, ¿entraría el Señor conmigo? John Hus, uno de los reformadores de hace más de 500 años, cuando él era joven, John Hus era un sacerdote, era un joven, y en aquellos tiempos pues los padres decidían cuál era la carrera que iban a tomar sus hijos. Y la madre quiso que fueran sacerdotes. De hecho, de la universidad se graduaban y salían sacerdotes. Pero John Hus, este reformador, dice que él quería ser sacerdote. ¿Por qué? Porque veía la forma en que se vestían los sacerdotes, la pompa con que se vestían, y eso le llamaba la atención cuando era niño. Y él dijo: cuando yo sea grande, yo voy a ser sacerdote para vestirme así, para vivir así. ¿Ha visto que siempre están bien fuertechones? Bueno, eso lo motivaba. Y a veces uno dice: no, yo quiero ser pastor porque los pastores viven bien, los pastores andan en buenos carros, mira, tienen dinero. Y a veces la motivación no es la motivación correcta. Pero Pablo dice: no, yo soy preso del Señor. Lo que a él le interesa, me interesa a mí. En ese sentido, Pablo decía: yo soy un prisionero de Cristo, preso en el Señor. Hay algo, hermano, aquí que el hombre natural no puede entender. Pablo acaba de decirle a los efesios que ellos estaban sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pablo también, ¿no? Si él era el mensajero, él también estaba allá, sentado en los lugares celestiales. Digo que la mente natural no puede entender esto. ¿Por qué? Porque en la realidad física, Pablo estaba en una prisión. Sin embargo, ¿cómo podían entender la carta y decir: pero cómo Pablo de una prisión nos habla? Él está en una prisión, pero dice que estamos sentados allá, pero él está preso. Estas cosas, hermanos, solo se deben de discernir, o se pueden discernir espiritualmente. Sentados allá en un lugar celestial, pero pasando una necesidad acá. Luego el apóstol dijo: os ruego, vea ahí su Biblia. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí en este pasaje, hermanos, hay algunas palabritas importantes. Os ruego es una, ¿verdad? Pablo no dio una orden. Ahora vemos nosotros que hay pastores que dicen: yo tengo la autoridad, yo soy la autoridad aquí y yo te ordeno. Pablo tenía toda la autoridad, era tremendo siervo de Dios. Sin embargo, con sus ovejas o con sus hermanos, no usó esa autoridad. Les decía: hermanos, yo les ruego. Qué bonito, ¿verdad? ¿Y qué leíamos ahí en Filipenses? Que debemos de acercarnos al Señor con oración y ruego.
O sea, ve que Pablo está conectado con lo que predica y con lo que hace. Dice esto: yo os ruego. Y vemos otra palabra ahí en ese versículo, que andéis. Os ruego que andéis. O sea, yo les aconsejo y les ruego, pero de todo corazón, ¿verdad? Que andéis. Y andar ahí significa el andar cotidiano, nuestro caminar diario. Que andéis como es digno. Esa es otra palabra, digno. Esta palabra digno, hermanos, quiere decir, la idea es como pesado en una balanza, ¿verdad? Y para que sea un peso equilibrado de una balanza, ¿qué tiene que haber? ¿Cuántos? Bueno, todos que estamos acá casi nos acordamos de esas balanzas de allá de nuestro pueblo, que ponían una piedra, ¿verdad? Y ponían el equivalente en carne o en lo que sea, y tenía que estar a la misma. Bueno, esta palabra digno es que debe de haber un balance en nosotros. ¿Balance con qué? Con lo que yo creo y con lo que yo vivo. Eso es lo que significa digno. Entonces Pablo le dice: yo les aconsejo que ustedes anden como es digno. O sea, digno de lo que creen, digno de lo que saben ya por la palabra de Dios, que eso refleje cómo viven. Qué tremendo eso, hermanos. Eso significa la palabra digno. Entonces, conocimiento más aplicación, un andar digno. Porque hoy, hermano, yo respeto a mucha gente que se sabe la Biblia. Yo soy bastante lento para aprenderme los pasajes de la Biblia. O me aprendo el pasaje y no me acuerdo la cita. O me acuerdo la cita y no el pasaje. Pero total, que no confío mucho en mi memoria. Pero hay personas que tienen la Biblia acá. Sí, pero sus vidas son un desastre. Entonces, ve que no hay un balance. Tiene que ser algo digno. O sea, yo creo en esto, pero entonces mi andar diario tiene que reflejar lo que yo creo. A eso se le llama testimonio. Déjeme decirle, hermano, nos están vigilando. Amén. Qué tremendo. Conocimiento más aplicación igual un andar digno, porque se puede conocer mucho de la palabra y poca aplicación. Si ese es nuestro caso, hermanos, no andamos caminando dignos de la vocación. Vocación significa llamado. ¿Okay? Entonces, vocación es llamado. Y acuérdese que la palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia. Y eclesia quiere decir un pueblo llamado fuera. ¿Fuera de dónde? Si todavía estamos acá. Bueno, del mundo hemos sido llamados para ser diferentes. Es la misma idea, ¿verdad? Hemos sido llamados. La vocación significa un llamado. Mire, Santiago 1:22 habla, para remachar esta idea del balance entre lo que creo y cómo vivo, que es la palabra digno. El apóstol Santiago escribe y dice en Santiago 1:22, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Ve? Ahí está el concepto del apóstol Pablo, dignos. Que nunca se le olvide eso, hermano. Digno, una balanza, lo que creo y lo que hago. ¿Cómo está? Entonces Santiago lo agarra. Acuérdense que es el Espíritu Santo quien escribe, hermano. Es el Espíritu Santo quien escribe. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. En este pasaje vemos el equilibrio, hermanos, de un andar digno. Aquí vemos el verbo rogar, os ruego. Es la misma palabra que encontramos en Romanos 12:1, cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos y dice: os ruego por las misericordias de Dios. Y ya hablamos un poquito, ¿verdad? Que no era un mandamiento. Fíjense que es interesante, hermanos. Porque en el Antiguo Testamento Dios dio leyes y mandamientos. Y las personas tenían que andar de acuerdo, ¿verdad? Y el que no se sujetaba, pues moría, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento ya es un ruego, ya es algo que nosotros debemos de hacer por amor, ¿verdad? Y tenemos que obedecer, ya no como una imposición.
Porque, por ejemplo, en la parte del dinero, en el Antiguo Testamento se pedía como una ley, como un mandato, el 10%. Y muchos dicen, bueno, pero en el Nuevo ya no aparece. Bueno, porque en el Nuevo es todo. Como mínimo, el 10%. Que dicen en la iglesia primitiva, ya no decían y traían el diezmo, y vendían todo lo que tenían y traían el diezmo a la iglesia. ¿Qué dice? Lo traían todo. Porque la gracia es todo. ¿Okay? Así es que algunos dicen, no, porque el diezmo es del Antiguo Testamento. Bueno, entonces apeguémoslos a la iglesia primitiva y no traiga el diezmo, traiga todo. No, va a decir mejor el diezmo. Bueno, hermanos, no era un mandamiento, era un ruego. Como en el monte Sinaí, ¿se acuerdan? Cuando el Señor dio los 10 mandamientos, dice que hubo fuego y truenos. Y el pueblo abajo, porque imagínense Dios hablando. Era el ruego delicado en este punto, no era una exigencia. Yo os ruego, decía el apóstol Pablo, es un ruego de persuadir con amor a las personas, ¿verdad? O sea, que tenemos que vivir como es digno de la vocación o el llamamiento que hemos recibido. Un llamado a vivir a un nivel acorde con la posición que tenemos en Cristo. Por eso es que hay una doctrina, ¿verdad? Es cierto, la salvación es de Dios. Usted no puede hacer nada o Dios no tiene que ver nada bueno en usted. Por eso Cristo vino a morir. Ahora bien, el salvo tiene que dar frutos y evidencia de esa salvación. Porque por ahí hay unos vivos que se quieren pasar de vivos, que dicen, no, yo soy salvo y ahora hago lo que quiero. Eso no es digno. ¿Qué es digno? Acuérdese, la balanza. Yo no puedo, no tiene nada que ver lo que creo con cómo no. Si soy salvo, tengo que comportarme como un hijo de Dios. Eso es lo que Pablo le está diciendo aquí. Es un llamado a vivir así. Pablo les escribe a los Filipenses 1:27. Pablo dijo, solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Pablo usando las mismas palabras, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, o sea, testimonio, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo ¿qué? Las falsas enseñanzas, unánimes por la fe en el Evangelio. Qué interesante, hermanos. Porque Pablo les escribe a todos los hermanos, las iglesias que él había fundado, les escribe. Mire, a los colosenses también les escribió y les dice, Colosenses 1:10, así podréis andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos a avanzar un poquito, porque se nos va yendo el tiempo. Quiero que vaya ahí al versículo 2, con toda, ¿qué dice el versículo 2? Con paciencia, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Esto es interesante, hermanos. Los gentiles ahora vivían bajo un nuevo orden. Por ejemplo, usted tenía un carácter bien difícil, que todos nosotros estamos trabajando en eso. Amén. Ahora, en el mundo sin Cristo, usted tenía sus propias leyes, pero ahora en Cristo ya somos nosotros guiados por otras leyes. Ya tenemos el Espíritu Santo, si es que lo tenemos, y el Espíritu Santo nos dice, nos redarguye, nos dice, no, así como reaccionabas antes, aquí no. Aquí no se va a hacer eso. Eso hacías con tu otro dueño, pero yo no permito eso. Y es interesante esto, porque los efesios venían de una vida, ¿verdad?, disoluta, pero cuando vienen al Evangelio se dan cuenta que ahora están bajo un nuevo orden. Vamos a leer el versículo 10, y dice, tienen que vivir con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. La palabra humildad, ¿qué significa la palabra humildad?
Fíjense que muchas veces creemos que la palabra humildad tiene que ver con el exterior de una persona. Nosotros vemos a una persona vestida así humildemente, un poco sucio quizá, con zapatos, y nos decimos, qué persona más humilde, ¿verdad? Sí, pero vaya a ver cómo está su corazón. Entonces, la humildad, la palabra humildad significa pensar con docilidad. Eso significa la palabra humildad. Ya no tienes que ser soberbio. Hoy tienes que pensar con docilidad. La humildad no tiene nada que ver, dijimos, con lo exterior. La humildad es la interna, hermano, la del corazón. ¿Y qué significa ser una persona humilde? Ser una persona humilde, hermanos, en otras palabras, significa reconocer y obedecer que Dios es quien gobierna. Por ejemplo, ¿quién no tenía un corazón humilde en el Antiguo Testamento y Dios lo humilló? Nabucodonosor. Él decía, yo soy el que he construido con la fuerza de mi brazo. Hasta que el Señor lo humilló, y dice, y que pensó como los animales, hasta que entendió que Dios era el Dios Todopoderoso. Hasta entonces. Entonces, hermanos, la docilidad de pensamiento es la humildad. No, yo no puedo hacer nada si Dios no lo permite. Eso es humildad. ¿Y cómo demuestro mi humildad? En mi caminar como hijo de Dios. La humildad, hermanos, es un sentimiento, ojo con esto, esto es interesante. La humildad es un sentimiento positivo de pequeñez. Porque alguien dice, no pienses pequeño, piensa en grande. Pero mire, cuando yo pienso pequeño, quiere decir que yo reconozco que yo estoy en la tierra y Dios está en el cielo, que Él es más grande que yo, que mis pensamientos no son como los de Él. Entonces yo estoy siendo humilde. Es interesante esto. Cuando usted dice, no, yo dependo de Dios, entonces ahí usted está siendo humilde. Por eso Pablo les escribe aquí y le dice, para que andéis con toda humildad, docilidad de pensamiento, humíllense ante Dios con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Fíjense, hermanos, que estudiando un poco la palabra mansedumbre en el vocabulario romano, dicen que no existía la palabra mansedumbre. No tenían una palabra que describiera la humildad, porque eran ellos muy arrogantes, ¿verdad? Por eso que para los romanos, que para los griegos, pensar en un Dios todopoderoso que se hace hombre y se humilla y muere, ellos no lo pueden entender, porque los dioses de ellos eran fuertes y eran inmortales. Entonces, ¿cómo Pablo les viene hablando del Dios todopoderoso que se hizo hombre y estando en esa condición se humilla para morir por nosotros? Dicen, eso es una locura, porque dice que eso hay que discernirlo espiritualmente. Entonces, ¿qué es humildad? ¿Es vestirnos así todos harapientos? ¿O caminar así? ¿Eso es humildad? No, es docilidad de pensamiento. Es humillarnos ante Dios. Y mire, hermano, esto es bien fácil, porque en cualquier circunstancia que estemos pasando, docilidad de pensamiento, humíllese. Hay personas que dicen, no te preocupes, yo sé cómo voy a hacer eso. Soberbia. Cristiano a veces. No. Es más, fíjense que por ahí nos han enseñado, o quieren enseñarnos, que no debemos de pedir si es la voluntad de Dios. No, usted no diga si es que es la voluntad de Dios. Usted diga, no, él sí es la voluntad de Dios. Pero ¿cómo sabe? Usted tiene que humillarse. Docilidad de pensamiento, pensar con docilidad. Para los romanos no existía esto. Pero nosotros, los hijos de Dios, debemos andar sometidos al señorío de Cristo. Eso es humildad. Fíjense que el Señor Jesucristo en el mensaje en la montaña, o la bienaventuranza, como se le llaman, en Mateo 5:3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es un pobre en espíritu? Un pobre en espíritu es aquel, por ejemplo, ¿quién es un pobre en lo material? Es una persona que está con la mano extendida, ¿verdad? Una limosnita por el amor de Dios.
Ese es un pobre en lo material. Bueno, en lo espiritual es lo mismo. Es una persona que está dependiendo todo el tiempo de Dios. Señor, por favor, si tú no eres, yo me muero. Tú eres todo para mí. Eso significa Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que siempre dependen de Dios. Humildad, docilidad de pensamiento. Hay que los grandes hagan lo que quieran, hermano. Nosotros humillémonos ante Dios. Fíjense que el Señor le dice a sus discípulos: ustedes cuando oren pidan: Padre nuestro que estás en el cielo, danos hoy el pan nuestro de todo el mes. ¿Por qué no de todo el mes? Yo me puse a pensar, digo, ¿por qué mejor no se pide para la quincena? No, el pan nuestro de cada día. ¿Por qué? Porque cada día debemos de depender de Dios, independientemente de lo que tenga en el banco. Porque a veces reímos un poco de acuerdo a los números. Pero no, ¿sabe quién es un pobre en espíritu? Usted puede ser millonario con dinero en el banco y ser un pobre en espíritu. Es raro esa persona, porque no depende del número que está en el banco, depende de Dios en cada instante. Por eso dice la Biblia que es más difícil que un rico entre al reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque confía en sus riquezas. Hermano, no importa lo que usted tenga, si es poco o es bastante, todos estamos en la misma línea. Dependamos de Dios. Por eso es que dice la Biblia que en el Evangelio no hay rico ni pobre. Todos somos iguales, porque todos hemos sido llamados a depender de Dios. Ahora, si usted tiene algo y ve a su hermano pasar necesidad, no cierre su corazón ni su cartera. ¿Qué dice Santiago? Si tú ves a tu amigo que tiene hambre, no le digas: vete por ahí, que Dios te bendiga, y no le das un pesito para que llene la barriga. No, dice que tienes que hacerlo con toda humildad y mansedumbre. Esta es la otra palabra. ¿Qué es humildad? ¿Qué dijimos que era humildad? Depender de Dios. Esa es humildad. Mansedumbre es otra palabra. Y mansedumbre viene de la palabra griega protes, que significa espíritu controlado. Bien interesante esa palabra. Espíritu controlado. Mansedumbre, hermanos, es uno de los frutos que producimos los cristianos cuando nos sometemos al Espíritu Santo. Escribí esto así. ¿Sabe por qué? Porque a veces decimos: no, porque el fruto del Espíritu es paz, mansedumbre y gozo. El fruto del Espíritu, bueno, es el fruto que cuando nos sometemos al Espíritu Santo se produce. Él lo produce en nosotros, pero cuando nosotros nos sometemos. No es que: Espíritu Santo, dame mansedumbre. No, usted tiene que someterse. Acuérdese, ¿qué significa mansedumbre? Qué lástima que no trajo algo para apuntar, porque estas palabras son importantes, que Pablo les escribe. Mansedumbre significa espíritu controlado. Mansedumbre es el fruto, dijimos, ¿verdad? Que cuando nos sometemos al Espíritu Santo. Mansedumbre, ese término se empleaba, fíjense qué interesante, porque el término mansedumbre en los tiempos de Pablo, en que se escribió esta epístola, esa palabra no se empleaba para la gente. Acuérdese que ellos no creían en ser humildes. No había una palabra, pero sí se usaba la palabra mansedumbre para referirse a animales domesticados y entrenados. Entonces, cuando Pablo utiliza esta palabra prautes, es un espíritu controlado, domado. ¿Pero por quién? Hermanos, ¿quién tiene que domarnos a nosotros? El Espíritu Santo. Por eso usted no puede domar a su mujer, ni su mujer a usted. No, que yo te digo. No. Si no es el Espíritu Santo, y si usted no se somete al Espíritu Santo, nadie puede hacer la obra. Nadie puede cambiar a otra persona.
y en la medida que la otra persona se someta también. Piense en un caballo domesticado, que más que todo era para eso. Fíjense, en aquel tiempo los caballos eran salvajes. Es más, le voy a decir, cuando estudie un poco, y los perros, no hace muchos siglos atrás, eran animales como los tigres, como los leones, eran animales salvajes, pero el hombre los fue domesticando. Bueno, en aquel tiempo se usaba más esta palabra mansedumbre para un caballo que estaba domesticado. Ahora, ese caballo que es domesticado, una pregunta: ¿pierde el caballo su fuerza? Pero ¿por qué deja que un hombrecito lo domine? Porque mansedumbre, ¿qué dijimos que es? Un espíritu controlado. Entonces, este caballo se somete la voluntad bajo la voluntad de su dueño. Y es interesante, hermano, que con un freno, y eso es tremendo, si usted nunca se ha dado cuenta por qué los caballos obedecen y por qué le ponen un freno, es porque el freno le traslapa la lengua. Y cuando se habla fuerte, cuando usted ve que un caballo se para en dos patas, no es porque el caballo es malicioso, es porque el dolor que le produce donde le aprietan la lengua lo hace frenarse de tal manera. O sea, el caballo responde al dolor. Y entonces, pero ese caballo, si él quisiera, él rompe eso y tiene mucho más fuerza que cualquier hombre. De hecho, los motores de los carros, se les llama así, caballos de fuerza. Entonces, ¿qué es lo que hace? Este caballo somete su fuerza, la somete, ¿verdad?, al jinete. A eso se refiere, hermano, cuando la palabra dice mansedumbre. Cuando Dios te diga algo, tenemos que obedecer. Pero no todos tenemos mansedumbre. No todos tenemos un espíritu controlado. Es más, qué tremendo si esa virtud la tenemos, hermano. Nos vamos a meter en menos problemas. Y yo siempre digo que cuando usted dice: a mí nadie tiene que decirme nada, usted está sancochadón, casi que crudo. Mansedumbre no hay nada ahí. Porque dice la Biblia que el Señor fue manso y humilde, se sometió. ¿Usted cree que el Señor, mire, en el Señor Jesucristo podemos ver la mansedumbre, poder controlado? En una oportunidad Él dijo: ¿ustedes creen que yo no puedo ya decir a mi Padre y mandar un ángel o una legión de ángeles para defenderme? O sea, no saben. Bueno, Él no dijo eso. Pero en Cristo vemos la mansedumbre. Hermano, ser manso no es ser menso. O sea, no hay que confundirse. Acuérdese, usted tiene el potencial de matar a alguien. ¿Sabía eso, verdad? Pero todo esa fuerza, todo eso está sometido. Dice: no, Señor, yo soy tu hijo. Y a veces creemos, hermano, la gente cree que uno es como tonto, como bobo, como menso. Pero no, nosotros lo que hacemos es que someter. Y no es fácil, porque a la carne eso no le gusta. Y los que manejamos sabemos que en la calle nos pasa mucho esos retos. Gente enferma que todavía nos pasa haciendo señales, diciéndonos que somos el número uno, pero con el dedo equivocado. ¿Y qué hace usted? Quiere soltar esos caballos de fuerza. Pero ahí es donde el Espíritu Santo dice: hey, tranquilo. ¿Cuánta gente, hermanos, no está muerto, está preso porque en un instante no pudieron ser mansos? No pudieron controlar ese poder. No pudieron dejar que sea Dios. Vamos terminando ya. Tiempo. Dice el pasaje 4:4. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice
Sí, eso dice el pasaje, el número 3, ¿verdad? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué significa, hermanos, la unidad del Espíritu? Creo que con ese nada más voy a ir terminando porque se nos va el tiempo. ¿Qué significa la unidad del Espíritu? Eso es bien importante. La unidad que une a los hijos de Dios por medio del Espíritu Santo. Esa es la unidad del Espíritu. ¿Podemos tener unidad espiritual con un inconverso? ¿Sí o no? No, porque unidad en el Espíritu es lo que nos une a los hijos de Dios, a todos nosotros, por el Espíritu Santo. Por eso es que si en la iglesia hay alguien que no es cristiano, dice que es, pero no es, esa persona no puede estar unida al cuerpo. Eso es lo que le llaman, me gustó esa es una prótesis en la iglesia. ¿Usted sabe lo que es una prótesis? Es algo que está, pero no pertenece al cuerpo, está pegado. Son personas que creen que son cristianos y que al final se van porque nunca, y después salen diciendo, no, la iglesia no funciona. No, es que tú nunca fuiste parte de la iglesia. ¿Sabe quién era una prótesis en el grupo de los 12? Judas. Y simulaba bien y hablaba bien, pero Judas nunca fue parte del cuerpo de Cristo. Entonces la unidad en el Espíritu, hermanos, es todo aquel que ha nacido de nuevo. Por eso yo no puedo llamarle hermano a una persona que tiene otro credo diferente a lo que la Biblia dice. Más adelante Pablo, bueno, aquí mismo, 2 Corintios 6:14, yo se lo leo rápido, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Un incrédulo y yo, y mire, hermanos, a veces creemos que no, hermano, no seas tan duro. Si el hermano, él cree en otros dioses y tiene ahí figuras en su casa, pero Dios nos ha mandado a que seamos uno en el Espíritu. Cuidado, hermano, eso no significa unidad espiritual, es que el Espíritu Santo nos une. Mire, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y viene una palabra, dice: porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y esto no solamente es para matrimonio, porque lastimosamente se ha usado para matrimonio. Pastor, tengo una novia o tengo un novio, pero fíjese que no es cristiano. Ah, no, mira, 2 Corintios dice 6:14 que no es tanto. Sí aplica, pero aquí está diciendo de que mis mejores amigos